Buenas y saludos para todos. En este video quiero mostrarles una prueba de rendimiento que vamos a visualizar entre las máquinas virtuales con Linux y las máquinas virtuales con Windows. Para ello utilizaremos un portátil donde hago las pruebas de virtualización, es este portátil que estamos viendo aquí a continuación. Vamos a utilizar QEMU como virtualizador y Linux como sistema operativo en el host. Vamos a usar dos máquinas virtuales, una con Windows Server 2019 y otra con Linux, y haremos un programa en lenguaje C construido desde cero, lo vamos a explicar acá, el cual va a ser el programa que va a causar el estrés en el equipo para poder medir los rendimientos y poder observar lo que en este video quiero plasmarle, donde vamos a ver diferencias, como les dije, de rendimientos entre máquinas virtuales con Linux, máquinas virtuales con Windows y distintos file systems. Sobre todo vamos a evaluar dos, el XFS y el extendido 4. Vamos a ver tecnología como SSH, Windows Server 2019, lenguaje C y RDP. Bien, en primer lugar quiero agradecer a Last Dragon por su canal y por todo el conocimiento que él difunde en dicho canal. La verdad, Las, que es uno de los mejores canales, y si yo diría el mejor canal que existe de Linux en cuanto a conocimiento se transmite. Quiero decirte que sin la información de los videos tuyos no hubiese sido posible la elaboración de este video que estoy mostrando a continuación. Bueno, vamos a pasar a describirle la máquina virtual que tenemos acá. Como les dije, es un portátil, es un HP Envy 360. Arranca con Debian versión 11, con el kernel 6.2.11. Como ustedes bien saben, aquí ya comienza la tecnología, porque para poder compilar un kernel superior a la versión 5.10, tenemos que compilar al compilador, porque la versión del compilador de la 10 hacia abajo no permite hacer compilaciones del kernel 6.2.11. Y para eso se lo quiero demostrar aquí en una ventana, donde vamos a ver acá la versión que tenemos del compilador, que es la 12.2.0. ¿Sí? Otro punto importante que quisiera mencionar en este video es que él mismo va a ser desarrollado sin edición y con toda la confianza y humildad que nos caracteriza, ¿ok? Para evitar perder tiempo en ajustar las partes de edición y todo aquello. Así que como salga lo vamos a subir para que ustedes lo vean. Lo importante es que ustedes puedan observar el nivel de rendimiento y entre todos podamos llegar a un consenso de qué puede ser lo que esté ocurriendo. Bueno, siguiendo con la presentación del portátil, vamos a ver que estoy utilizando un entorno de escritorio LXDE con el Windows Management Open Source. Para mí la verdad es que este entorno de escritorio es más que suficiente. Me permite crear carpetas, me permite copiar, pegar de una manera fácil. Puedo tener todas las aplicaciones que básicamente yo utilizo. Bien, así que aunque sé que algunos lo consideran un poquito antiguo y desactualizado, para mí en realidad me funciona. Estamos viendo aquí que este equipo tiene una CPU, un Intel i7 que tiene 4 núcleos y que arranca con 491 megabits, lo que quiere decir que eso es más o menos unos 500, 505 megabytes. Bien, bueno, vamos a pasar ahora a mostrarles a través de esta pestañita que está acá cómo es el esquema de particiones que tengo yo acá, LSBLK, vamos a ver aquí, ¿verdad? Y tengo un solo disco en este portátil, el cual tiene 7 particiones, donde podemos observar que la partición número 7 es la que utiliza volúmenes de Linux, pero esta no la vamos a tocar por el día de hoy. Vamos a tocar básicamente la partición número 5, que es la que utiliza Windows Server 2019, y la partición raíz, ¿okay? Que fue la que utilicé para instalar la máquina virtual con Linux. Bien, y si les muestro los puntos de montaje acá, hacemos un df-th, podemos observar, vamos a ampliar esto un poquito para que se vea mejor, ok, podemos observar acá que la partición número 5 está montado en un file system de XFS y que la partición raíz, que es la otra que vamos a utilizar nosotros, está usando extendido 4. Bien, vamos a empezar a levantar las máquinas virtuales. Para eso nos vamos a ir a Windows Server, al directorio Windows Server 2019, a la raíz del directorio Windows Server 2019, y quiero mostrarles acá cuál es el script que levanta esta máquina con QEMU.
Bien, en primer lugar tenemos este enlace simbólico que se llama KVM. Este enlace simbólico apunta al binario que se llama Kemu-System X8664. Es lo mismo que en vez de colocar KVM yo hubiese colocado aquí Kemu, hubiese colocado acá Kemu, eh, guión system y así sucesivamente. Pero bueno, quise utilizar el enlace simbólico que me era un poquito más sencillo. Esta máquina que vamos a crear le vamos a poner por nombre Windows 2019. Es una máquina del tipo Q35 con aceleramiento KVM. El BIOS que usa es del tipo EFI. Aquí, a pesar de que le estamos diciendo que el aceleramiento es KVM, se lo vamos a reiterar de forma explícita. Le vamos a decir, mira, habilítame el KVM. El CPU que va a utilizar esta máquina es el CPU del host. Va a utilizar dos núcleos. La hora que va a tener esa máquina virtual es la hora de la máquina virtual del host. Va a utilizar 4 GB de memoria RAM. Vamos a habilitar el USB que tiene el portátil, en su tableta. El monitor que vamos a utilizar es el QXL en Kemu. Se pueden utilizar varios tipos de monitores, entre ellos está el QXL que nos permite trabajar en conjunto con el protocolo SPICE, que es un protocolo de comunicación que escucha a través del puerto 5389, un puerto de comunicación remota para podernos conectar a esta máquina virtual. La tarjeta de red que vamos a utilizar acá es una tarjeta de red basada en un bridge que creamos con anterioridad. Bien, y utiliza la tecnología de los drivers Virtio y una MAC address de manera virtualizada. Esta instrucción que está aquí lo que le indica a Kemu es que si existiera o si existiese algún disco adicional o alguna ISO que estuviese montada en este script, que él obviara el arranque a través de esa ISO y que arrancara inicialmente, intentar arrancar a partir del disco propiamente de la máquina virtual. Ese disco de la máquina virtual lo tenemos en el directorio Windows 2019, en el subdirectorio discos, y es un disco del tipo RAW. Le vamos a poner caché none, como lo especifican algunas lecturas que he hecho para entornos de producción, donde dice, miren, no debes utilizar caché, porque, o por lo menos no esta clase de caché, que es la que trabaja con la memoria RAM, porque ya sabemos todo lo que ocurre si no hay un banco de batería suficiente o se cuelga alguna aplicación. Bueno, pues corremos el riesgo de perder los datos. Por lo tanto, aquí el caché del disco es none y él está escribiendo de manera directa. Es el primer disco que tenemos acá. Su formato es RAW. Es un formato, lo quise hacer formato RAW, que es indica la documentación que es uno de los formatos más rápidos. Se podría haber hecho en formato QCODE, pero como les digo, este es uno de los formatos más rápidos y la interfase que va a utilizar es Virtio, para que también a través de los drivers Virtio que tiene Windows, que podemos descargar y podemos instalar, vaya mucho más rápido y casi a velocidades de la máquina propiamente física. Y este otro disco que tengo acá por prueba, este disco en realidad no hace mayor cosa, y esta última instrucción que está acá lo que nos permite es inicializar este script como si fuese un servicio. Bien, entonces bueno, voy a cerrar aquí, no voy a guardar los cambios que hice y voy a arrancar esta máquina virtual para que ustedes puedan observar acá cómo vamos a ir arrancando las máquinas virtuales y haciendo las pruebas. Ya aquí se inició como un servicio. Bien, si yo iniciara en este momento en internet el visor de remoto y le diera clic acá, pudiese ver que ya está arrancando aquí la máquina en Windows. Bien, bueno, vamos a irnos pasando a otra pestañita. Vamos a ir ahora al directorio raíz acá, que se llama Linux. Bien, y aquí también tenemos un script que es el que levanta la máquina en Linux. Entonces vamos a decirle, vamos a ver qué es lo que hay dentro de ese script, que aquí hay algunas cosas diferentes. ¿Sí? Igualmente estamos utilizando el enlace simbólico KVM para crear una máquina llamada Debian del tipo Q35 del BIOS EFI, que tiene aceleramiento KVM, y también explícitamente le estamos especificando que el aceleramiento es KVM, que va a utilizar el CPU del host, que también va a tener dos núcleos, que va a utilizar la hora del procesador, que va a tener 4 GB de RAM, utilizará el USB de la máquina. Pero en este caso, a diferencia del de Windows, el VGA
que va a utilizar, o sea, la tarjeta de video que va a utilizar, la va a utilizar del tipo Virtio, para que con los drivers del tipo Virtio también vaya muy rápido. Ok, vamos a arrancar la máquina también desde su disco físico, y ese disco es un disco en Debian, también de formato RAW. Igualmente le pusimos caché None, es el primer disco con el que va a arrancar. Su formato, como les dije, es RAW y la interfase que va a utilizar es Virtio. Como pueden ver, he tratado de hacer las dos máquinas que jueguen en terrenos iguales, mismo CPU, mismo core, misma memoria RAM, mismo disco duro, mismo tipo de caché en los discos duros, para que no haya desventaja entre una máquina y la otra. Bien, la tarjeta de red en este caso, aquí sí no vamos a utilizar el bridge. Esto es para que vean otra forma que podemos hacer y que podemos trabajar con máquinas virtuales. Aquí, bueno, estamos diciéndole a la tarjeta de red que utilice, a nuestro equipo que utilice lo que llaman un forwarding. ¿Ok? Un forwarding en el puerto 8888. Eso quiere decir que cada vez que yo esté en el host y apunte hacia el puerto 8888, él va a entrar a esta máquina virtual, es decir, a esta máquina virtual que se llama Debian, y va a redireccionar todas las peticiones al puerto 22. Como todos conocemos, el puerto 22 es el puerto que utiliza SSH para comunicaciones entre las máquinas host o entre equipos que se encuentran de manera remota o en la misma LAN. Y el modelo de esa tarjeta que vamos a utilizar es Virtio. Bien, vale la pena decir que para Linux el puerto SSH es 22 y para Linux para Windows por defecto es el 135. Y bueno, esta sería la máquina con Linux. Vamos a arrancarla acá, ¿verdad? Vamos a decirle, bueno, mira, tú me vas a arrancar aquí esta máquina que se llama Debian. Es un equipo, una máquina con Debian. Fíjense que aquí ya arranca QEMU, ¿verdad? Aquí estamos arrancando nuestro equipito con Debian, nuestra máquina virtual con Debian. Y vamos a esperar que arranque. Ella arranca bastante rápido. Bien, aquí ya lo tenemos. Vamos a arrancar con el usuario Debian. Y vamos a colocarle la contraseña para ver qué es lo que tenemos acá. Y ya tenemos nuestro equipo ejecutándose con Debian aquí en esta máquina virtual. Ya también la máquina virtual con Windows arrancó, la tenemos acá. Pero recuérdense que lo estamos viendo a través del visor remoto. Para eso era que estábamos utilizando el protocolo de comunicación SPICE. Pero yo voy a cerrar este visor remoto y vamos a irnos acá a Windows, a la carpetica que tiene Windows 2019, y vamos a editar un archivito para poder ver cómo es la utilización de escritorio remoto. Para el RDP vamos a utilizar un programa que existe para Linux que se llama XFreeRDP, donde lo instalamos simplemente y le pasamos estos parámetros. Aquí le estamos pasando el número de la IP del equipo al que queremos conectarnos, el usuario con el que queremos conectarnos, el password del usuario con el que queremos conectarnos. Con esta instrucción le estamos diciendo que la resolución del monitor va a ser dinámica. Eso quiere decir que cuando yo achique el monitor de esta forma o lo agrande, él se va a ajustar al tipo de monitor. Bien, para que el tamaño del monitor cambie. Y le estamos diciendo a través de esta instrucción que va a publicar del host una carpeta, ¿ok? La va a compartir una carpeta llamada Linux, ¿ok? Le vamos a poner por nombre ese recurso compartido Linux, el cual va a estar apuntando a la carpeta que se encuentra en la raíz llamada Windows Server 2019, perdón, y en su subcarpeta llamada discos. Entonces ya vamos a ver cómo funciona todo esto. Cerramos acá, le decimos, oye, mira, quiero que tú arranques aquí en Windows, el Windows RDP, y así con esto estamos viendo cada una de las tecnologías. Fíjense que aquí ya arrancó la máquina. Esto era lo que le decía del Dynamic Resolution. Bien, que cuando yo amplío acá o reduzco, automáticamente él ajusta la ventana. Y lo otro que estábamos indicando acá era el recurso compartido que tenemos con respecto a Linux. Eso lo podemos ver aquí en equipo. Lo podemos ver aquí, miren, el recurso compartido se llama Linux, y si yo hago doble clic acá, estoy direccionado al directorio host que está en la raíz de Windows Server, Windows 2019, y en la carpeta discos. Vamos a comprobar esto. Si yo creo acá en este momento una hoja de texto a la cual le llamo mi archivo, y a ese
archivo de texto, lo abro y le pongo mi primera línea de mi archivo. Bien, vamos a darle aquí archivo guardar. En este momento nos vamos a dirigir hacia una pestañita nueva de la terminal. Estamos aquí en Windows Server 2019, nos metemos en el directorio discos y al darle un ls-l, vamos a ver cómo aquí tenemos mi archivo. Si lo editamos, ¿ok? Si lo editamos, vamos a ver qué dice lo que nosotros colocamos allá en la máquina con Windows. Y aquí para comprobar podemos poner mi segunda línea de mi archivo. Bien, guardamos aquí la información, cerramos esto y si nos vamos nuevamente al Windows y abrimos el archivo TXT, podemos observar cómo de esta forma estamos transfiriendo o comunicando la máquina host con el equipo virtualizado a través de RDP, ¿ok? Y esto es una manera que tenemos también bastante práctica de poder pasar información de un lugar al otro, ¿ok? Cuando estemos utilizando RDP. Bueno, vamos a cerrar por ahora la máquina virtual con Windows y vamos a irnos a hacer las pruebas ya directamente dentro de el programa de lenguaje C y dentro de las máquinas virtuales, que es para eso lo que queremos ver acá, cómo existen diferencias entre unas, entre otras, entre los distintos file systems, ¿okay? Entre las máquinas virtuales y sobre todo entre Windows, que es algo que es verdaderamente impresionante. Y ya lo vamos a ver el por qué está ocurriendo eso. Bueno, si yo me vengo a este directorio que tenemos acá, que está en mi directorio Home, en la parte de documentos, en el archivo, perdón, en la carpeta C, podemos observar que aquí yo tengo un binario llamado archivo, tengo un programa fuente en C llamado archivo.c y tengo un archivo llamado file.txt. Si yo le hago un cat a ese archivo llamado file.txt, vamos a observar que ese archivo simplemente es la prueba que vamos a hacer. Tiene 1.000.000 de líneas a través de las cuales le precede el número y simplemente le colocamos acá hola mundo. Este es el programa que vamos a construir en C, un programa que pareciera sencillo, pero es un programa que verdaderamente hace un uso exhaustivo del disco, porque por la manera en cómo está construido ya ustedes van a observar que ese programa se pudiese optimizar y vamos a ver cómo verdaderamente sí estamos haciendo uso exhaustivo del disco. Entonces, bueno, para que no exista confusiones acá, vamos a remover el programa que se llama archivo. Ya lo tenemos, solamente tenemos acá los fuentes. Vamos a abrir acá archivo.c. Y bueno, explicaremos acá rápidamente, vamos a tratar de explicarlo más rápidamente qué hace este programa, línea por línea, de manera muy rápida. Aquí en primer lugar le estamos diciendo al lenguaje C que incluya la librería stdio, que es una librería que nos permite utilizar funciones como printf para interactuar con el usuario, mostrar información, recoger información. Bien, aquí tenemos la función principal del lenguaje C. Todo programa en lenguaje C tiene que tener una función main, que es el punto de partida de la función. Sí, aquí estamos utilizando otra directiva del preprocesador, el cual se llama numeral define, para declarar una constante que le vamos a llamar total record, la cual va a tener 1.000.000 de registros. Esto es por si queremos hacer pruebas con mayor cantidad de registros. Declaramos una variable local llamada i para poder iterar en el ciclo for. Creamos un array llamado buffer de 100 posiciones. Creamos un apuntador del tipo char llamado filename para almacenar el nombre del archivo que se va a crear, que se llama file.txt. Y como norma, los expertos en la materia en lenguaje C dicen que todo apuntador a char debe terminar con un carácter nulo. Y los caracteres nulos en lenguaje C se denominan con el backslash y el 0. Y así lo estamos, por eso es que este archivo está terminando con este carácter nulo. Aquí estamos declarando una variable apuntadora llamada file del tipo file de lenguaje C para poder crear nuestros archivos. Y posteriormente hacemos una pregunta. Esta pregunta simplemente es como una especie de manejo. No es el más óptimo de todos, pero es una especie de manejo que me permite decirle, oye, mira, si tú puedes abrir de manera read-only el archivo que se encuentra contenido en el apuntador
file char, que es decir, cuyo nombre es file.txt, si lo puedes abrir, ciérralo y bórralo. ¿Ok? Es para evitar tener que borrar el archivo cada vez que se ejecute este programa. De otra forma, si nosotros no quisiéramos que el archivo estuviese siendo append, porque la forma en como está construida es para que haga append, nosotros tendríamos que borrar este archivo file.txt y con esta instrucción nos estamos evitando el borrarlo de forma manual. Luego estamos entrando en un ciclo for, el cual va desde 1, como lo estamos viendo acá, hasta el total de registros, en este caso 1.000.000 de registros. Y aquí es donde les dije que esto se podría optimizar. Yo pude haber hecho la apertura del archivo fuera del ciclo for una única vez por aquí arriba y luego simplemente hacer el grabado de la información a través de estas instrucciones y no estar constantemente abriendo y cerrando el archivo para hacer el programa más óptimo. Pero la intención de esto, como les digo, era estresar un poquito la máquina, no a unos niveles tan elevados, pero sí la vamos a estresar un poquito porque vamos a hacer las veces como si estuviésemos abriendo y cerrando el archivo, abriendo, grabando, cerrando en el archivo, abriendo, grabando y cerrando en el archivo, así sucesivamente. Y eso es lo que hacen estas instrucciones. Aquí abrimos el archivo con el comando sprint F. Le estamos diciendo, mira, me vas a grabar en la variable buffer el contenido hola mundo y que preceda del valor que tenga la variable i. Eso es lo que significa este porcentaje u. Y le vas a poner un punto y de esa manera vas a tener 1 punto hola mundo, 2 punto hola mundo, hasta 1.000.000 punto hola mundo. Luego con esta instrucción fputs vamos a grabar el contenido de esa variable buffer en nuestro apuntador al archivo, a la variable file, ¿okay? Que es nuestro archivo en disco. Y por último lo vamos a cerrar. Y de esta manera, como les acabo de especificar, en el ciclo for vamos a estar de manera constante abriendo el archivo, generando el literal, grabándolo y cerrándolo, abriéndolo, grabándolo, generando el contenido, grabándolo y cerrándolo. ¿Sí? Vamos a terminar aquí con este programa, vamos a compilarlo, gsc, el archivo, y le vamos a decir que como output me genere un programa llamado archivo. Bien, aquí está haciendo la compilación del programa. Vamos a esperar un momentico. Okay. Recuérdense que tenemos dos máquinas virtuales que están aquí abiertas. Y en este momento él acaba de generar el archivo binario que lo tenemos acá y aquí tenemos el archivo file.txt. Si yo hago un ls-l, vamos a ver que este archivo file.txt, vamos a darle ls-l para humanos, tiene 19 megas y fue creado el día de ayer a las 11:27 y ahorita estamos a las 9:59 del día número 2 y ustedes van a observar que al ejecutar este programa, este archivo va a ser borrado tal cual como lo estamos especificando en el programa en lenguaje C. Otro elemento importante es que estamos observando acá que vamos a ejecutar el programa en el hierro, en la máquina propiamente. Por lo tanto, debería ser algo más o menos rápido, ¿no? Entonces, vamos a decirle aquí a Linux, mira, hazme el favor, por favor, muéstrame el tiempo en que se ejecuta este programa llamado archivo. Bien. Y vamos a observar aquí cómo esto se va a tardar muy poquito tiempo. ¿Ok? En realidad se tardó 4 segundos, casi 5 segundos la ejecución de este programa. Si volvemos a hacer un ls-l, ya podemos observar que esto tiene fecha del día de hoy a las 9:50. Y si hacemos un cat del archivo file.txt, vamos a ver acá en este momento cómo tiene el 1.000.000 de registro tal cual como nosotros lo habíamos especificado. Si lo volvemos a ejecutar, le decimos time, mira, quiero que me lo ejecutes, él se va a volver a ejecutar acá y te va a decir, oye, mira, ya ahora lo hice en 3 segundos con 846 segundos, un poquito menos. Recuérdense que en este momento nosotros estamos en el home está en la raíz, ¿verdad? Vamos a recordar esto, vamos a ver los puntos de montaje. Bien, vamos a ver los puntos de montaje aquí y que está corriendo sobre extendido 4, porque yo estoy aquí en la carpeta de mis documentos y estoy corriendo esto en extendido 4 y por lo tanto se está tardando 3,84 segundos. Voy a borrar la pantalla, voy a volver a ejecutar el programa, ¿ok? Para dejarlo allí visualmente y vamos a irnos ahora
a la otra partición, la que tiene XFS, para que veamos la diferencia. Entonces, esta partición que está aquí es la que tiene XFS. Volvamos a verla para refrescarlo. ¿Ok? Esta es la partición número 5. Aquí podemos observar que está con XFS y vamos a decirle aquí a Linux, mira, por favor, mídeme el tiempo. Ah, perdón, no tengo el programa, vamos a copiarlo primero que nada. Le vamos a decir, mira, me vas a copiar de documentos del lenguaje C, el programa que se llama archivo. El programa que se llama archivo. Y me lo vas a copiar aquí y ahora sí le vamos a decir que nos haga el favor y nos diga cuánto se tarda. Aquí pudimos observar que se tardó casi 4 segundos y aquí vamos a ver cuánto se tarda en un sistema de archivos XFS. Y fíjense cómo ya se está tardando un poquito más y aquí podemos notar una baja de rendimiento, 8 segundos con 52 milésimas. Vamos a volver a ejecutar nuevamente otra vez el programa para que vean que no es algo que está, digamos, utilizando la caché ni nada por el estilo. Fíjense, 8 segundos nuevamente y esto lo que hace es que demuestra que el file system XFS, a pesar de que es un file system que tiene ciertas prestaciones, que no tiene extendido 4, se mueve un poquito más lento, aunque ya sabemos las diferencias que hay entre uno y otro, la cantidad de nodos que maneja uno, la cantidad de nodos que maneja otro. Pero bueno, para temas de máquinas virtuales donde se usa un solo archivo, que es el archivo de disco, pudiésemos utilizar perfectamente extendido 4, aunque la documentación de los profesionales y sobre todo Red Hat, ellos recomiendan que se utilice XFS, pero como pueden observar acá, es prácticamente el doble de lo que se tarda haciéndolo en una partición que tiene extendido 4. Bien, fíjense, vamos a verlo aquí. 8 segundos contra 3 segundos, o sea, contra 4 segundos, pues es casi la mitad. Entonces, bien, vamos ahora a ver cómo sucede eso dentro de una máquina virtual aquí con Linux. Para poder hacer este ejercicio, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a venirnos para acá, ¿verdad? Y vamos a ir por SSH. Esta era la otra tecnología que les dije que íbamos a utilizar. Recuérdense que nosotros hicimos un port forwarding, que le dijimos que todo lo que en nuestra máquina host nosotros utilizáramos a través del puerto 8888, él iba a redireccionarse al puerto 22 de la máquina virtual. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer para demostrarle esto, vamos a conectarnos. Primero que nada, vamos a ver aquí la máquina virtual. Vamos a ver que es un equipo con el cual arrancamos con el usuario Debian, ¿ok? Y es un equipo en cuyo host se llama Debian. Bien, no hay ningún problema con esto y vamos a conectarnos aquí a SSH para demostrarles que sí lo hace, ¿verdad? Entonces SSH, le vamos a colocar aquí, le vamos a decir, mira, tú te vas a conectar con el usuario Debian, ¿ok? Pero en este caso yo quiero que tú te conectes a la máquina local, que es 127.0.0.1, pero quiero decirte que te conectes a través del puerto 8888. Y ya como hemos dicho en reiteradas oportunidades, todo lo que vaya al puerto 8888 se va a ir al puerto 22 de la máquina virtual. En este momento nos va a pedir el password y al colocar el password ya podemos observar cómo estamos aquí dentro de la máquina con Debian. Si hacemos un ls vamos a ver que hay una carpeta llamada documentos. Si nos vamos aquí a la carpeta llamada documentos y hacemos un ls, vemos que dentro de la carpeta documentos no existe nada. Entonces vamos a abrir otra pestañita nueva para hacer la copia a través de copy CP, ¿okay? Security Copy, a través de SSH, para que copie el programa binario hacia la máquina virtual en Linux, la cual estamos aquí ya conectados, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo hacemos esto. Esto lo hacemos con un SCP, ¿verdad? En este caso le vamos a especificar el puerto 8888. Le vamos a decir que nosotros queremos copiar un programa que se llama archivo, bien, y que lo queremos copiar con el usuario Debian a la máquina nuestra 127.0.0.1, que en nuestro caso es localhost, pero ya sabemos que con el puerto 8888 se va al puerto 22.
le vamos a poner aquí los dos puntos, le vamos a decir que vaya al directorio home de la máquina de Linux, que vaya al usuario Debian y que en este caso vaya a la carpeta documentos, ¿ok? Documentos, que es la carpeta que tenemos acá. Si nos pasamos para acá, esto sería un pwd, ¿ok? Para ver un print working directory, para ver dónde estamos parados, y estamos parados en home, Debian, documentos. Y bueno, con esta instrucción, él nos va a pedir la contraseña y va a hacer la copia del archivo hacia ese directorio. Si vemos acá, ya podemos observar cómo se copió el binario aquí, y también si nos vamos a la máquina en Debian y nos metemos dentro de la carpeta documento y hacemos un ls, podemos observar cómo tenemos aquí el archivo. Bueno, entonces le vamos a decir a Linux, mira, hazme el favor por mí de medirme el tiempo de cuánto se tarda en esta máquina virtual la generación de este programa llamado archivo. ¿Ok? Entonces acá en este caso observamos que se tardó 4 segundos. Vamos a ver qué generó acá. Generó el archivo file.txt como era de esperar. Cat file.txt. Bien, y aquí tenemos el millón de registros que se crea en ese archivo txt y que lo hace en 4 segundos. Con esto estamos demostrando que los tiempos en máquinas virtuales con Linux y con QEMU es prácticamente casi que lo que estamos en máquinas en tiempo real. Verdaderamente es muy rápido el uso de máquinas virtuales con la utilización de QEMU. Si borramos el archivo para demostrar que se está creando, ok, file.txt, o mejor dicho, ya demostramos que se creó. Vamos a verlo mejor, ok, a ver a qué horas lo generó. Bueno, esta máquina aquí sí, lo generó a las 9:58, ¿verdad? Bueno, todavía estamos aquí a las 9:58, vamos a esperar que cambie un poquito, pero ahorita lo que vamos a ver es que el programa ciertamente está borrando el archivo y lo está generando de nuevo. Ya cambió a las 9:59 y le vamos a decir, oye, mira, por favor, mídeme nuevamente el tiempo para ver cuánto se tarda la generación de ese archivo. Bien, 4 segundos nuevamente y vamos a ver si se generó, y aquí estamos observando cómo se generó el archivo a las 9:59. Eso también podemos hacerlo acá a través de la máquina en Debian. Nos podemos pasar aquí, ya estamos dentro de la carpeta documento y le podemos decir time, ok, para que vean que el SSH no pone más lenta la máquina, sino que es simplemente una conexión remota, ok, y vamos a decirle acá que ejecute. Perdón, vamos a decirle, mira, mídeme y ejecútame el programa archivo. Bien, entonces bueno, aquí se está ejecutando ya directamente desde la máquina virtual en Debian y lo tenemos con 4 segundos igualmente. Bien, con 4 segundos, 223, más o menos parecido a lo que tenemos acá. Bueno, vamos a ya bajar esta máquina, vamos a tumbarla, ok, vamos a darle un shutdown, porque ya tenemos que cerrar este equipo, ya no es necesario que lo tengamos acá, y vamos a irnos ahora con el ejemplo con Windows. Bien, vamos a cerrar esta carpetica que tenemos acá, y aquí tenemos nuestro famoso Windows corriendo en este RDP que tenemos acá. Bueno, lo primero que vamos a hacer aquí, ¿verdad?, es agarrar esta carpeta que tenemos acá que se llama programación en C, y este archivo llamado C lo vamos a eliminar para copiar el que tenemos en la máquina en Linux y así comprobarles a ustedes que efectivamente estamos hablando del mismo programa. Bien, recuérdense que cuando estábamos conectados por RDP, ya podemos cerrar esta consola, cuando estamos conectados por RDP, le dijimos que compartiera algo que estaba en la raíz de C, que estaba en discos, okay, que estaba en el directorio Windows 2019 en disco. Entonces nos vamos a venir acá a discos, okay, y le vamos a decir, mira, cópiame lo que tengas en mi directorio home, lo que está en el disco C, un programa que se llama archivo, okay, y me lo vas a copiar aquí. Y entonces aquí ya lo tengo, archivo, ok, aquí está mi programa archivo, le digo ls-lh para que lo veamos, -lh, ok, fíjense que se está creando el día de hoy a las 10:01, que es a las 10:01, y este programa archivo, no es el binario, perdón, que necesitamos copiar es el programa fuente, porque el binario no es el que necesitamos. Entonces, .c hacia la carpeta y vamos a verlo aquí.
archivo.c, LH, y ya se copió a las 10 y 2 y tenemos este archivito. Y entonces, bueno, vamos a hacer uso del recurso compartido. Estas son las bondades de tener QEMU, de tener Linux, de poder usar. Fíjense que hay un performance más o menos aceptable y bastante aceptable, diría yo, entre una máquina virtual y una que no es ni siquiera un servidor, no tiene prestaciones de servidor, entre Linux y Windows a través del host y a través de la máquina virtual utilizando QEMU. Y para eso nos vamos a ir a la carpeta aquí en lenguaje C y vamos a hacer un pegar de este programa, que es un programa fuente. Y vamos a abrirlo con este compilador que está acá. Bien, para que ustedes puedan ver la diferencia. Vamos a abrirlo aquí. Le vamos a decir, oye, mira, tú me vas a abrir por favor lo que está en esta carpeta, que se llama archivo.c, y aquí tenemos el mismito programa. Bien, vamos a irnos a esta carpeta que está acá, vamos a borrar este archivo file para ver que él se genere y vamos a decirle a través de este botoncito que tenemos aquí en el toolbar, que significa compilar y ejecutar, le vamos a decir, mira, compílalo y ejecútalo. Aquí se está compilando, ya terminó de compilarse y aquí se está ejecutando. Y ahora la ejecución podemos observar, fíjense cómo va, un poquito rápido, pero no a la velocidad que nosotros esperábamos. Fíjense que aquí ya han pasado más de los 4 segundos que transcurrieron tanto en la máquina física como en la máquina virtual con Linux. Y fíjense ustedes todo lo que se está tardando. Si yo cancelo la ejecución de este programa y veo el contenido de mi file.txt, voy a observar cómo tan solo en muchos segundos apenas se está ejecutando 2.873 registros. Y esto yo podría dejarlo acá corriendo por mucho tiempo y la verdad es que ya yo hice este ejercicio, no los voy a poner a ustedes esperar todo ese tiempo, ya yo hice ese ejercicio, lo tengo acá y aquí están las capturas de pantalla y fíjense ustedes cuánto se tardó dentro de Windows. Se tardó 5.917 segundos. Eso quiere decir que si yo lo busco aquí en la calculadora, 5.917 segundos dividido entre 60, esos son 98 minutos dividido entre 60, se tardó 1 hora 60 minutos, perdón, 1.6 horas. Eso quiere decir que casi se tarda las 2 horas. También quiero comentarles que acá en la máquina con Windows elaboré un programa en VisualFox Pro, bien, que hace prácticamente lo mismo, pero con otras instrucciones. Aquí tenemos nuestro archivo, tenemos el fopen, que es el que lo abre, el fput, el fclose, todo metido dentro del ciclo for, tal cual como lo están observando, el millón de registros. Y bueno, este es otro lenguaje de programación para poder medir cómo se comportaba uno con respecto al otro. Y los tiempos de ejecución, claro, como era de esperarse, el lenguaje C es mucho más rápido. Los tiempos de ejecución en VisualFox Pro fueron un poquito más lentos. Entonces, si observamos acá, volvemos a abrir otra vez nuestra calculadora y le decimos, mira, yo quiero ver 6.162 entre 60 y entre 60, aquí se tardó un poquito más de lo que se tardó el programa en lenguaje C. Y esto es prácticamente casi 2 horas versus 5 segundos, que fue el máximo tiempo que se tardó en generarse en los equipos físicos, en Linux, tanto en el equipo físico como en el equipo virtualizado con Debian. Fíjense que si observamos acá el archivo file, apenas tiene 217 KB y estuvimos hablando un poquito de tiempo y fíjense cómo tan solo lleva 12.278. Esto se va a tardar muchísimo. Yo intenté hacer esto con otros compiladores acá en Windows. ¿Okay? De hecho, bajé el último compilador que me dejó descargar del compilador de Linux, pero es una versión muy antigua. No sé si ustedes tengan experiencia de cómo hacer esto. Perdónenme acá. Vamos a entrar aquí a la máquina virtual. Ya me salí, discúlpenme. Vamos a venirnos acá nuevamente a la máquina virtual. Vamos a ejecutar otra vez el RDP. Estaba aquí un poquito observando otras cositas acá. Entonces vamos a abrir aquí, ¿verdad? Y les voy a mostrar acá cómo yo hice esto con otros compiladores, como por ejemplo el compilador GCC, que es el de Linux. Vamos a abrir aquí CMD.
pero lamentablemente el compilador en Linux que yo pude instalar para Windows, el que me permitió instalar para Windows, SC --version, es la versión 6.3.0. No sé si esto tenga algo que ver en relación con la versión 12, que es la que llevamos en Linux. A lo mejor es una versión muchísimo más, digamos, optimizada, ¿no? Entonces, si yo entro por acá, por ejemplo, a programas, vamos a ver, a entrar aquí a documentos, ¿verdad? Y vamos a darle un dir. Bien, y vamos a entrar aquí a programación en lenguaje C y vamos a darle un dir. Y vamos a decirle que queremos borrar archivo 1.exe y le decimos aquí que borre file.txt y también compilamos con gcc archivo.c y que la salida sea archivo 1 para dejar el otro tal cual como está, .exe. Bien, aquí lo está compilando. Vamos a ver que en comparación con el que elabora este aplicativo, que es el developer C++, que es el que compila con el compilador de Borland, bien, vamos a ver que el tamaño del archivo sí es un poquito más pequeño. Fíjense que archivo.exe lo genera con 132 KB y aquí con 132 megas, si no me equivoco, perdón, 132 KB, y aquí el archivo 1 lo genera con 42K, o sea que sí lo optimiza un poquito más el compilador de Linux, a pesar de estar, como les repito, en la versión, en una versión muy antigua, en una versión 6.3.0 del año 2016. Bien, entonces si yo ejecuto acá este archivo 1.exe, igualmente él me va a generar, ¿ok? Igualmente él me va a generar aquí el archivo file, pero fíjense que la velocidad con la que se está ejecutando es bastante lenta. Bien, si yo acá cancelo la ejecución de este programa, aquí va a tener mi archivo file, y cuando hago doble clic vamos a observar que pasaron más de 4 segundos y apenas se generaron 1830 registros. Quiero especificarles que a pesar de que la máquina virtual en Windows tiene un comportamiento bastante aceptable, porque como ustedes están observando, oye, la apertura de las carpetas, la apertura de los programas, ¿verdad? La apertura, la compilación, la ejecución, etcétera, es bastante aceptable en este caso para hacer un manejo normal. En el momento en que le ponemos un poco de estrés a la máquina, podemos observar cómo no tiene el mismo rendimiento que tiene en este caso Linux. Bueno, vamos a apagar la máquina virtual aquí y esto era lo que quería mostrarle a través de este video, esperando escuchar sus amables comentarios y como siempre muy valiosos, porque sé que entre todos vamos a llegar a una conclusión de qué puede ser lo que esté pasando entre una máquina y la otra. Muchas gracias por escuchar y quedo atento a sus comentarios. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga a todos.